encontramos en la oficina, cuartel del candidato a la alcaldía de Monterrey, Adalberto Arturo Madero Quiroga. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. No, un honor y gracias por aceptarnos la entrevista con tu agenda tan llena. De hecho, te vi hace algunas semanas, hace un mes o 2 meses. Sí. En el Chorro, Sí, en la Plaza del Chorro. En la placita del Chorro. Tú me entrevistaste a mí, como Sí, quien dice. Claro, ahí compartimos la historia. Sí. Aquí mis amigos, sí. Es que Adalberto yo lo conozco, bueno, no en persona, pero desde mis tiempos del Porvenir, en la sección cultural. Oye, en el Porvenir, mucha gente panista que salió. Mira, nuestros reporteros, Dionisio Herrera, Víctor Fuentes y Adriana González estuvo trabajando allá también en San Pedro. Todos eran apasionados del PAN y eran reporteros y luego ya después hicieron política. Y desde entonces tú, cuando fuiste diputado local, ya se notaba, ya era evidente que te gustaba mucho la historia. La verdad, Tienes 40 libros, Adalberto. sí, bueno, la historia me fascina. Bueno, los libros me fascinan desde siempre. Y la historia desde siempre fui el miembro de la Sociedad de Historia Nuevo-Leonesa. Fui miembro de la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia. Geografía y estadística. Sí, el más joven. Tenía como 19 años. Fui el miembro más joven. Fui cronista del municipio de Allende del 97 al 2000, porque yo quería ser cronista. Y fui miembro ¿Eres de Allende? No, fui miembro del colegio de cronistas. Y siempre me gustaba muchísimo la historia de Nuevo León. Sí. He leído todos los libros que he podido, ¿sí? De hecho, yo cuando tenía 16 años, 17, los libros de historia los conseguía, ¿sabes en dónde? El Monseñor Aurelio Tapia Méndez, que en paz descanse, enfrente, al lado de la iglesia. ¿De cuál? De la Purísima. Porque estuvo en la Purísima y en San Pedro también bastante. No, estuvo básicamente en la Purísima. Sí. Estuvo, la verdad. Su colección enorme y fantástica de nacimientos. Y bueno, eso. ¿Cómo se llama? La Purísima puso ahí una librería. ¿Sí? Y yo ahí iba mucho a comprar los libros de él o los que le editaban. ¿Sí? A propósito de la historia, Adalberto, ¿cuáles personajes? Él tenía la edición al bolio del Truquel. Sí, él editó el libro. al voleo. O sea, él editó una edición a Don Eugenio del Hoyo, de Historia del Nuevo Reino de León, que ese libro lo tengo. Y todos los libros, muchos de los libros que él escribió, los tengo yo. De la historia de Nuevo León, Los he leído, mejor. de Monterrey, ¿cuáles personajes tú más admiras? ¿Cuáles te gusta su historia especialmente? Bueno, la verdad, wow. Bueno, a nivel internacional, mi Tlatuani es Pío XII. O sea, ¿y por qué Pío XII? Se llamaba Eugenio María José Juan Pache de Gración. Él es la persona que más admiro, porque fue un hombre muy trabajador. De hecho, falleció de cansancio. Tanto él falleció y era muy perfeccionista. Él escribía los discursos en las tardes y se los memorizaba en la noche. Vivía para trabajar. ¿El Papa? ¿Fue Papa? Sí. ¿En qué años? Fue Fue en la Segunda Guerra Mundial, en el 39. Pío XII. Sí, Eugenio Pache. Se llamaba Eugenio María José Juan. Y antes había sido secretario de Estado con Pío. ¿Él fue el anterior a Pablo VI? ¿O No, fue Juan XXIII, ¿verdad? No. Pablo VI, que se llamaba Juan Antonio Enrique Antonio María Montini. Paulo VI fue subsecretario de Estado con él. De hecho, Pío XII no tuvo secretario. El que era el subsecretario era él. El subsecretario Montini era el subsecretario.
pero hacía funciones de secretario porque la secretaria estaba vacante. Ah, De hecho, Montini, como no era cardenal, no pudo ser. De hecho, cuando fallece Pío XII, el que los cardenales querían escoger a Montini, o sea, sí, pero como no era cardenal, pusieron a un cardenal de transición, a José Ángelo Goncarni, que era Juan XXIII, patriarca de Venecia, y no fue ningún pontífice de transición, fue un pontífice que marcó un antes y después, porque Juan XXIII hizo el Concilio Económico Romano, el Concilio Vaticano II, hizo varias encíclicas, y de las encíclicas varias son Paz en la Tierra y otras que son un partaguas, ¿sí? Y un mundo muy sencillo. Además, fíjate, yo no me sabía eso, también es de tu pasión la historia de la iglesia. Sí, me gusta mucho, de hecho me gusta mucho leer, de hecho me gusta mucho la historia de Nuevo León y la historia de la iglesia y la historia política de todos lados. Pero personajes de Nuevo León. De personajes de Nuevo León, el gobernador que más admiro, aunque nomás estuvo 6 meses y las listas, fue Arnón Sáenz. La verdad, Arnón Sáenz fue fíjate, Arnón Sáenz compitió, bueno, te platico, en el 2000, no en el 2000, discúlpame, cuando gana Álvaro Obregón, su lucha armada en contra de Venustiano Carranza, ¿sí? Ahí saca un plan, y en el plan que señala que los gobernadores que no los reconozcan en la época de Venustiano Carranza, Sí. iban a desaparecer los poderes. Y José Santos, el general José Santos, no reconoció a ese, él era callista, él era carrancista, y como no reconoce a Obregón, gana Obregón, bueno, ya matan en Tlaxcalantongo a Carranza, a Venustiano, y él se va, huye. Y ahí, en ese momento, José Santos, el Senado de la República intenta poner a un gobernador interino, ¿sí? acá en Nuevo León. Aquí en Nuevo León, para que convoque elecciones. Y en esa terna, ¿quién estaba? El general Porfirio González, Niceforo Zambrano y el licenciado Santiago Guelmero. Se supone que Santiago Guelmero iba a ser el elegido por el Senado de la República. Él se opuso. De hecho, él escribió con un seudónimo en contra de que el Senado interviniera, porque en la Constitución señala muy clara que cuando se desaparecen los poderes, el gobernador interino es el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y como él se opone feriamente a que el Senado viole la autonomía del Estado y viole la Constitución, ponen al general Porfirio González. Bueno, luego él vuelve a competir para la gobernatura ya por 4 años. Y en la de 4 años compite Arnón Sáenz. Arnón Sáenz era subsecretario de Relaciones Exteriores con Obregón. Acuérdate que Arnón Sáenz fue su jefe en la revolución, estuvo en su estado mayor, ¿sí? Y cuando Obregón le quería salvar la vida a alguien, le pedía a Arnón Sáenz que lo fusilara, y Arnón Sáenz no lo fusilaba, bueno. Y Arnón se negaba, lógico. Y en esa elección, en la primera, Arnón Sáenz pierde la gobernatura con el general Porfirio González. Bueno, eso viene en un libro muy bueno,
que escribió el doctor, se llama La Revolución del Abortista en Nuevo León. Y ya el doctor Hernán Salinas, ¿sí te acuerdas del doctor? El doctor Hernán Salinas es un historiador, médico, escribió muchos libros, y en ese libro, La Revolución del Abortista en Nuevo León, comenta lo que te estoy diciendo, de que Aronzáiz compite contra el general Porfirio González Nazario. Y 4 años después, ya Aronzáiz ya vuelve a competir y gana. Pero en su periodo, nomás tuvo un poquito. En su primera licencia de 6 años, lo sustituye su cuñado, el ingeniero Plutarco de las Calles. Y ya después lo sustituye su secretario de gobierno, Ángel Benítez, ¿sí? Interino. Sí. Pero él nomás venía a leer los informes, ¿sí? Porque en esos 4 años Obregón no sé, estuvo muy ocupado. Que sabes todos los detalles. Fue el coordinador de la segunda campaña a la presidencia de Obregón. De hecho, en la segunda campaña de Obregón ahí iba a ser de 6 años. Y cuando matan a Obregón en la Bombilla, en el restaurante de la Bombilla, sí. el que estaba a su mano izquierda era Aronzáiz. Y luego ya fue jefe del Departamento del Distrito Federal, secretario de Industria y Comercio y secretario de Educación, ¿sí? Sí, por eso estuvo. Qué tiempos tan convulsos, ¿no? Sobre todo en la relación de la relación entre la iglesia y el Estado. Sí, pero él como... La guerra cristera. Sí. Y además de Aronzáiz, no, hay que el padre Mier o Bernardo Reyes, ¿quién te cae mejor? Hay que recordar, la verdad, el general Bernardo Reyes fue un hacedor, hizo mucho por Nuevo León en las cosas materiales, y hay que recordar que Gonzalitos, que fue 3 veces gobernador y que he publicado 6 libros de Gonzalitos. De hecho, tengo una página web que se llama bibliotecamadero.com. Ahí puedes descargar los libros gratuitos. Ahí Aronzáiz fue José Lutero Gonzalitos. En 10 años fue todo. De hecho, antes de empezar su carrera política, publica Hermenegildo Dávila, su alumno de toda la vida, la primera biografía de Hermenegildo Dávila. Publica 2 biografías de Gonzalitos. Las dos dicen que son autobiografías, que el que firma es él, pero el que las hace es Gonzalitos, pero es otro tema. De hecho, de hecho, Monsignor Aurelio Tapia Méndez, la segunda biografía, él la acredita. Bueno, pero la primera biografía, que nunca se había acreditado, yo la edité y la publicó en la Universidad de Nuevo León. Bueno, la primera biografía que escribe Hermenegildo Dávila es para dar inicio a su carrera política de 10 años, que fue todo: diputado, magistrado, licenciado en Derecho, 3 veces gobernador. De hecho, acuérdate que las gobernaturas eran muy rápidas. Sí, de hecho va a ser un reportajito. Lo declinó ya su contienda, porque ya... De hecho, ganó de calle cuando ganó. Y ya decidió retirarse de la vida pública porque la gente de partidos contrarios como que ya le estaban haciendo el feo. Sí. Pero él toda su vida se dedicó a la educación y a la salud. De hecho, cuando yo fui alcalde, también mis grandes pilares fueron educación, salud y empleo. Ahorita en campaña mis grandes pilares son educación, salud, un gobierno muy humano, ¿sí? De eso platícame, Adalberto. En mis propuestas. Sí, por favor. Bueno, en mis propuestas, a ver, en el tema, primero Dios, cuando ganemos, vamos a hacer un alcalde callejero. Eso que significa en español, que vamos a ir. Yo todos los días visito colonias, ahorita visito en la mañana y en la noche colonias. Cuando yo era alcalde, todas las tardes visitaba una colonia casa por casa.
Y ahí, que vamos, en el tema de salud, ¿qué voy a hacer? Una, con acciones muy puntuales. Vamos a rescatar la Cruz Verde de Monterrey, porque la verdad el candidato del PRI, Adrián de la Garza, las quitó con tal de no pagarle dinero ahí a la Cruz Verde. Sí, porque son administradas por los municipios. La Cruz Verde de Monterrey y de Guadalupe. Sí, pero ya no existe la Cruz Verde de Monterrey. Eran. Los 3 hospitales que había los vamos a remodelar para que sean la base del seguro popular que yo voy a hacer. Vamos a hacer un seguro popular regio para garantizar el cuidado de la salud y la calidad de medicamentos de la gente. La tercera cosa que vamos a hacer es poner ambulancias suficientes. Después de cierta edad, cuando uno se cae o cuando uno se enferma, vivir o morir depende de que llegue temprano, rápido la ambulancia o que te lleven rápido al hospital. Y vamos a poner ambulancias tipo como la M, Sí. para que tengan un servicio y que lleguen menos de 5 minutos. Y la cuarta cosa es, voy a hacer 2,000 operaciones de la vista al año. En el tema de la educación, hemos dado más de 45,000 becas universitarias a lo largo de mi vida. Conmigo nadie se va a quedar sin estudiar. Vamos a volver a dar becas económicas en primaria y secundarias, y vamos a dar becas académicas en prepa y universidad. Vamos a volver a dar cursos propedéuticos para poder que los muchachos que quieren entrar a la Universidad de Nuevo León puedan ingresar y pasar sus exámenes. Que no batallen. Que no batallen. Y conmigo la educación y la salud estarán garantizadas. Otra cosa que también es muy importante es el transporte público. En estos últimos 5 años nos han quitado 100 rutas de transporte, y en las que no nos han quitado, han quitado camiones. Y la verdad son muy baratos los camiones. Yo no entiendo eso. O sea, si hay cada vez más gente, ¿por qué quitan las rutas? Así es. Que la gente batalla más, tiene que caminar es. más, y hay menos unidades. Hoy las personas viven en el camión y duermen en sus casas. Y sobre todo se tardan horas en esperar una unidad. Por eso cuando ganemos vamos a poner los camiones necesarios para que vuelvan a pasar por las colonias. En la Moderna, en la Ñuartier, en la Martínez y en muchas más. En la Terminal, en todas. Y para que la gente ya no tenga que esperar hasta 1 hora en tomar un camión. ¿Falta? ¿O te puedo preguntar otra cosa Sí, ya? todo lo que... ¿A ti qué te gusta más? ¿Administrar o el servicio a la gente? O sea, ¿a qué crees que tengas tú más como vocación? Va pegado. Va concatenado, porque el servicio, para poder materializar el servicio a la gente, se requieren recursos, ¿no? Y título. Y el título a veces no se requiere presupuesto. Con el título uno hace maravillas. Por ejemplo, mira, las becas que yo he dado, muchas no nos cuestan. Yo cuando era alcalde, hasta en el TEC dábamos becas. Hasta en el TEC. Y es como muy sencillo. Como no pagan impuestos ellos, en vez de pagar sus prediales o el impuesto por juegos los impuestos por juegos y sorteos, los conmutamos por becas, y con eso dábamos becas en el TEC y en muchas universidades privadas dábamos becas. Por ejemplo, en la Metropolitana ingresaron gracias a nosotros miles de alumnos, en la Universidad Norte, en Insuco, miles. Nomás en 3 años de alcalde pudimos dar 22,000 becas en universidades privadas, de las 45,000 que daban. Te quiero preguntar una cosa sobre filosofía y ya, más lo que tú nos quieras platicar. La corrupción va aparejada también con la política. O sea, hay mucha gente que busca el poder para enriquecerse ellos y sus tataranietos. ¿Estás hablando de Samuel? No,
Eso tiene alusión al gobernador del estado. ¿Te parece que, Wow. que se hace política diferente ahora a la de hace 40, 50 años? Hay que decirlo claramente. Sí. El gobierno del estado o el gobernador es un cínico mentiroso que nos tiene a todos como si pensamos que ya vimos lo peor, tiene capacidad de innovar. Siempre nos da lo peor de un funcionario público. ¿Cómo o sea, ni López Portillo? Entonces, ¿te acuerdas cuando Jan González le hace la casa a López Portillo? Que en un parque, quita el parque, en un cerro había un parque, en un terreno del DF, y hace una casa. ¿Te acuerdas? La mansión, ¿te acuerdas? el Partenón de... Sí. Ese terreno quedó chiquito. Al que le sacaron a Samuel, 17 hectáreas. Nomás ese terreno vale más de 1,000 millones de pesos. O sea, y el problema no fue el único. Ya tiene colección de terrenos. Y luego la empresa lo desmintió. No. Yo creo que lo de ahí. Y luego no. ¿A quién se lo ocurre? No. La verdad es por eso estamos como estamos. Por eso la ciudad está sucia, abandonada, insegura. Terrible. O sea, todos los días, como yo sí ando en las colonias, casa por casa, todos los días escucho, y la gente que nos sigue escucha historias terribles, historias que te dan un coraje. Claro, terrible. Terrible. Hemos visto vehículos atados con el poste. Ok. Y por eso nos comprometemos, primero Dios, al ganar, a dejar la misma ciudad como la habíamos, a trabajar y dejar en Monterrey la misma ciudad que teníamos antes, segura. Antes podíamos salir de nuestras casas. Hoy vivimos encarcelados. El sábado un señor me dijo: Madrito, ya urge que ganes, porque ya no tengo miedo de ir al parque a las 8 de la noche. O sea, ya no podemos. Antes la colonia estaba bien pavimentada, limpia. Entre paréntesis, ductos de drenaje limpios que no olían. El cableado limpio, o sea, no más los necesarios, no todo el exceso. Las colonias limpias, el parque estaba iluminado, verde, con juegos. Hoy está todo abandonado. Antes, en mi administración, si escuchábamos, si te veíamos y si te atendíamos. Hoy, si les hablas, si te reportas, te ven como un negocio, porque si pides poner un bordo, te cobran. Si tienes un árbol seco y pides que te lo corten, 20,000 pesos. Y así nos vamos. O sea, ¿cómo es posible? Ya. Adalberto, eso continúa. El partido Esperanza Social crecerá. Vamos a ganar en estas elecciones, este 2 de junio. Vamos a ganar muchos diputados locales, muchos municipios y movimientos de Monterrey. Y por eso, este 2 de junio, este domingo, no se equivoquen, voten por eso, voten por el partido de la manita, el partido de la Esperanza Social, porque la verdad, los viejos y los que se dicen nuevos salieron igual. No. Son una calamidad, son un peligro para Nuevo León. Ya cuando seas alcalde, seguimos platicando de historia. Como alcalde vamos a promover mucho la cultura. De hecho, como partido político, como un partido político local, todos los partidos son también locales y reciben presupuesto local. Con presupuesto tenemos la obligación, y en mi caso no es obligación, es un placer, de publicar libros. Acabamos de sacar este libro, que es el tercero. Acabamos de hacer una colección que se llama Humanismo. Este es el primer tomo de Humanismo, pero es el partido que tiene este año de existencia
ya hemos sacado 3 libros, este es el tercer libro. Y tenemos un presupuesto muy bajo en comparación a los demás partidos. Hay muchos Y partidos según- que no sacan ni un libro. No, pero por ley deberían de sacar. Y nosotros lo hacemos por pasión, por gusto. De hecho, este libro que sacamos es una compilación de mis artículos del Horizonte cuando Raúl Ángel fue rector. Porque es el primer que sucede, que cada año lo festejan en la uni, pero lo festejan o no conocen lo que hizo. La verdad, se habla mucho y se confunde su periodo de gobernador con su periodo de rector. Fue rector 5 años, ¿sí? Y como que hablan del rector y lo que hizo fue de gobernador. O sea, confunden, mezclan las peras y las manzanas, los aguacates que los fascinan mucho, con las nueces. Y este es un libro de sus 5 años como rector que se hizo mucho, que tuvo el apoyo incondicional en los primeros 3 años del doctor Ignacio Morones Prieto. La verdad fue, a pesar de que fue un gobernador totalmente ausente de esos 3 años que estuvo. De hecho, hicimos en un artículo una pequeña investigación en el periódico que nos tardamos mucho tiempo, porque si uno lee las notas periodísticas de la época, criticaban mucho a Morones Prieto de que nunca estaba. Entre los 3 años que estuvo, no estuvo menos de 300 días. O sea, no estuvo 2 años, ¿ok? Y ya hicimos un inventario de todo, de casi de 270 y tantos días. Ahí tenemos, de hecho salió en una columna mía periodística, 2 días exactos. Morones Prieto, perdón, ¿fue gobernador? Después ¿Es broma? Antes. ¿Es pregunta o es broma? No, yo pensé que era que había sido fundador del PAN. No. Es en serio la pregunta. Morones Prieto no, pues la verdad es que tú porque eres especialista. Bueno, te platico. Después, ¿qué pasa? El primer gobernador que tuvimos de 6 años es Arturo B. de la Garza. Y aunque hay que ser realistas, él hizo mucho por la educación, hizo mucho por la Universidad de Nuevo León, la verdad, en el presupuesto, hizo mucho por la ganadería, Claro. sí, y hizo mucho por pero fue un gobierno atípico, que sí, políticamente hablando. Lo que pasa es que antes los alcaldes de Monterrey eran puestos por la CTM. Y él, como le sobraba pantalones, dijo, no, quiero a mi cuñado. Y el presidente de la República vetaron al cuñado 1 y puso el cuñado 2, pero para poderlo poner, cuando vino Fidel Velázquez a Nuevo León, lógicamente él estaba en la Ciudad de México gestionando, porque él le quitó a la empresa canadiense agua y drenaje, acuérdate que Bernardo Reyes se la dio, y después de X años el gobierno de Estado se la podía comprar, y fue cuando se la compraron. Y se fue a México 30 días, vino Arturo, y el secretario de gobierno de Arturo de la Garza era Eduardo Olivas. Lo apedrean ¿cómo se llama? Estando Olivas como encargado de despacho, apedrean, le tiran huevos a Fidel Velázquez. De hecho, y en plena campaña de Miguel Alemán, en plena campaña. Y tanto así que ellos sacan un desplegado que lo publicó en uno de mis libros, diciendo a la CTM que no van a ir, como acto de protesta, no van a ir al evento del candidato del PRI a la presidencia. Pero aquí que lo interesante, que en la elección presidencial, si sumamos todos los votos que obtuvieron los candidatos de oposición, acuérdate que, ¿sí? Versus el candidato Miguel Alemán. Miguel Alemán sacó
menos de 800 votos más que todos los candidatos de oposición en Nuevo León. Y si sumamos todos los votos para senadores de lo que obtuvieron los senadores de oposición versus los senadores del PRI, sacaron más votos todos los senadores de oposición. Y fue en el 46 cuando el PAN mete 4 diputados de mayoría, y uno de esos 4 es de Nuevo León, en el sexenio de Arturo Barragán. Y en el 45 compite para la alcaldía de Monterrey el fundador de la Coca aquí en Nuevo León, Barragán, ¿sí? Y Juan Ignacio Barragán, ¿sí? Sí, Barragán compite, no es sí, ¿eh? Es el agua. Es el agua. Juan Ignacio Barragán es el titular de la ONG. ¿Don Eduardo? No, Eduardo, bueno, el Barragán compite para la alcaldía de Monterrey en el 45 y él tiene un mitin de 30,000 personas. ¿Sí? Y a pesar de eso no le reconocen su triunfo. ¿Sí? Bueno, y como fue un sexenio muy atípico, porque tanto en el 45 compite Barragán y ganó, pero se la quitaron. 3 años después, aunque sí ganó la alcaldía de Monterrey, el PRI, bueno, en las elecciones, aunque sí ganó el PRI, en las notas periodísticas, sus hermanos, los hermanos del gobernador, pues, hay notas en donde meten votos, sacarían gente, o sea, bueno. Y por eso el secretario de gobierno ya no es el candidato oficial, ya no lo ponen de candidato a gobernador, el secretario de gobierno, porque antes los secretarios de gobierno siempre subían de gobernador. Y por eso caen de San Luis Potosí esa es mi hipótesis, hay otras teorías, al doctor Ignacio Moreno Prieto, y no más estuvo 3 años. De los 3 años estuvo nomás 2, pero en su lapso consiguió los recursos para la canalización del arroyo seco, el dinero que se utilizó para vender los terrenos ganados al río, el dinero fueron donados a la Universidad de Nuevo León, ¿sí? Y hizo muchas cosas buenas, Prieto, la verdad. Pero Ciudad Universitaria sí la consiguió Raquel Frías. La verdad fue una combinación del doctor. Acuérdate que hay que recordar que la universidad, que la rectoría no era autónoma. El rector dependía de, ¿cómo se llama? Del gobernador. Sí. ¿Sí? Y acuérdate que la ciudad universitaria fue algo largo, que intervino mucho. Pero una cosa muy importante en el rectorado de Ángel Frías fue que el hospital civil pasara a la universidad, que era algo muy, muy, muy complicado. La verdad, y eso gracias a la decisión del gobernador se pudo materializar y que hubo un rector que aceptó eso, porque fue una decisión muy importante y fue un parteaguas para la Facultad de Medicina, que el hospital civil pasara a formar parte del hospital universitario, y él hizo, como ahí señalado, todo el marco jurídico del hospital universitario. Adalberto Madero no usa este recurso en su campaña, pero a mí me parece que es de lo más importante y lo que lo distingue de los otros candidatos, que es su pasión, su amor por la historia, por reconocer los logros de los anteriores y también señalar los errores de lo que ha pasado para que no vuelva a pasar. 40 libros. Bueno, tienes una biblioteca nada más tuya. Tenemos una página web que se llama bibliotecamadero.com. Ahí pueden descargar gratuitamente los 6 tomos de la selección de Monterrey, del 40 al 91, que ahí viene lo del 45 y lo de
Barragán, todas las elecciones, y también 6 tomos de Gonzalitos y así. Entonces hablamos de Gonzalitos, hablamos de Rangel Frías y sobre todo de Don Aarón Sáenz. Pero, ¿Bernardo Reyes o Padre Mier? No, ¿Quién te cae mejor? son diferentes. La verdad, el general Bernardo Reyes fue un gobernador constructor y muy trabajador, y de hecho dicen que yo compilé, cuando fui diputado local, la obra del general Bernardo Reyes, ¿sí? De hecho, dicen que su hijo le nació el gusto por la lectura y por la escritura por su papá, porque dicen que se lo ponía en los pies y le leía el papá a su hijo. A don Alfonso. Así es. Y de hecho, el general, cuando le escribe la biografía de Porfirio Díaz, que yo tengo un ejemplar de la primera edición, ¿sí? Porfirio Díaz, de hecho, está chapeada en oro el libro. Lo manda a quemar esos libros el general Porfirio González. El general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz manda a quemar su propia biografía. Sí, el presidente de la República, Porfirio Díaz, manda a quemar la biografía que le hizo el general Bernardo Reyes a él. Es lo que es, ¿sí? Pues es un libro muy pocos los tienen. ¿Por qué lo quemó? Pues dicen que le comentó que de él no quería ni agradecimientos, ni, ¿cómo se llama? O sea, ni críticas ni halagos. Ese amor-odio rarísimo entre Díaz y don Bernardo Reyes. Pues que la gente vaya a votar el domingo. Invito a todos a este 2 de junio que voten por nosotros. Eso. Gracias Adalberto. Gracias a ustedes también.